Buenas tardes para todos, muchísimas gracias por acompañarnos. En esta oportunidad nos convoca la temática del piojo ovino. La idea es hacer una presentación con puntos estratégicos para el control y erradicación del piojo. La idea es hacer un abordaje integral, de manera que quien decida encarar este problema pueda tener éxito y en el caso de no tenerlo, pueda entender cuáles son las fallas y así poder corregirlas. Generamos esta pequeña ecuación en donde entendemos que el conocimiento, más las herramientas químicas, más la conciencia, multiplicado por una cuota importante de compromiso, nos puede llevar al éxito, así que la idea es ir deteniéndonos en cada uno de los factores de esta ecuación. Arrancando con el conocimiento, no podemos ignorar que se trata de un flagelo bajo ley, declarado plaga nacional, donde su denuncia y su lucha son obligatorias. Por tal motivo, los invito a que en el caso de tener este flagelo, realicen la autodenuncia. Cuando la realicen, ya vayan con un veterinario y un plan sanitario diseñado, y les puedo garantizar que la recepción por parte del Ministerio va a ser excelente, porque la idea justamente es trabajar todos juntos. En cuanto a la legislación, específicamente, fue creada en el 60, con el conocimiento disponible en ese momento, en el cual se creía que tirando los animales al agua, que era la única vía de administración en ese momento disponible, cuanto más larga fuera la lana, mayor iba a ser la persistencia del producto y por ende los animales se mantendrían limpios durante más tiempo, lo que llevaba a hacer un baño precaucional en febrero, históricamente conocido. En el 81, como esta ley se comparte con Sarna, hubo que hacer una salvedad en cuanto a lo que tenía que ver con los inyectables que se usan para Sarna, y bueno, y con el correr del tiempo también se incorporaron los purones, así que se modificó gramaticalmente la indicación de su combate con baño por tratamientos, ya que las alternativas fueron variando. Y en lo que tiene que ver con el 96 se suprime lo obligatorio del baño, precaucional, porque el conocimiento evoluciona y se determina que realmente el producto no persistía y no evitaba que el animal se reinfectara, y no solo eso, sino que además con lana larga el animal no se limpiaba absolutamente, por lo que se justificó quitar lo obligatorio del baño. En detalle de eso y de cómo es el mejor momento para tratarlo vamos a ir mencionando en el correr de la presentación. En lo que tiene que ver con los puntos importantes del ciclo del piojo bovino, hay cosas que hacen que lo vuelvan vulnerable, y es a lo que nosotros tenemos que apuntar. El hecho de que su ciclo sea absolutamente sobre el animal, es decir, que sea huésped obligado, hace que tengamos a toda la población disponible para nosotros arriba de la oveja, es decir, que sabemos dónde está y podemos tener impacto sobre ella, que es arriba de la oveja. No tenemos parásitos fuera de la oveja, y en el caso de tenerlos, solamente viven 2 días fuera del animal. Esa mecha de lana que puede quedar en algún brete, en algún poste, solo sobreviviría 2 días en condiciones óptimas de temperatura, que les puedo decir que ahora en julio no aplica porque hace demasiado frío para que un piojo viva fuera de la oveja. En el caso de qué se alimenta, como decíamos, los tratamientos no pueden ser inyectables porque se alimenta de secreciones grasas de la piel, es decir, la suarda, y esto es un dato fundamental para entender cómo combatirlo. En lo que tiene que ver con la hembra, su capacidad de contaminación es baja porque pone un solo huevo por día, y ahora más adelante vamos a ver por qué esto es importante, pero esto nos dice la capacidad que tiene de generar una piojera clínica, porque es tan poca esa capacidad de postura que demora mucho en generar esa expresión de vellón pateado, vellón alterado y dificultades clínicas, afecciones clínicas en el animal. Recordemos que genera pérdidas a nivel de calidad de vellón, así como pérdidas en bienestar del animal, porque por supuesto que un animal incómodo con una piojera activa no va a estar produciendo el 100% de lo que debería por encontrarse con una patología sobre el lomo en este caso. Entonces, pensando también en cómo conocer la transmisión, se transmite principalmente directamente entre animales, pero también puede propagarse mediante, como decíamos hoy, una mecha en un alambrado, en un brete, en alguna ropa de operario, pero es más bien eventual. Hoy no estamos como estamos en situación de piojeras a nivel país, por lo que vuelan una mecha de lana o quedan en un alambrado, sino que lo estamos por
otras condiciones que ahora iremos viendo, pero recordemos que en la anatomía del piojo no existen las alas, es decir, el piojo no vuela y la única manera de que pase de un establecimiento al otro, sobre todo la más común, aunque eventualmente puedan suceder otras, la más eficiente y común es que lo haga arriba de una oveja. Así que el piojo solito no cruza el alambrado, por lo cual es necesario que tengamos esto en cuenta a la hora de fuentes de contagio. Entendiendo esto, la principal herramienta no química para el control del piojo de nuestro sistema sería mantenerlo aislado, y para eso entonces presentamos la vieja y querida llave de alambrar. Esto es fundamental porque además nos previene de otras patologías, no solamente lo que tiene que ver con piojo. Yendo entonces a las herramientas químicas de lo que sería el combate dentro de esta ecuación, acá les presento una captura de pantalla del sitio web del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en donde verán, se ven muy chiquitos, pero ahora los vamos a resumir en una diapositiva un poco más grandes, los distintos principios activos y sus presentaciones comerciales, los cuales nos habilita a ver cuáles están registrados por el Ministerio y de esa manera auditados, y estamos tranquilos que estamos usando algo bajo buenas normas de elaboración y eficacia. Entonces, mencionamos que hay básicamente el resumen de esa planilla, son 6 principios activos que tenemos en 2 métodos de aplicación, que serían purones y baños de inmersión. Dentro de los purones tenemos el espinosad e el imidacloprid, que son 2 drogas bastante modernas, y la cipermetrina, que ya tiene su tiempo. Y después tenemos dentro de los baños de inmersión el diacinón, metilpirimifos y la cipermetrina. En cuanto a las drogas disponibles, que por supuesto son parte de las herramientas que tenemos para trabajar, tenemos acá las presentaciones, algunas de ellas de las presentaciones comerciales, por supuesto que hay más, como indicaba la planilla del Ministerio, pero también es importante tener en cuenta de estas herramientas químicas, no solo la droga, sino el método de aplicación. Y acá es donde es importante respetar, ya que la industria, el Ministerio, la industria farmacéutica y el Ministerio se preocupan y respaldan el uso y las consecuencias del uso de esos productos en la medida que sean usados como fueron registrados. Y lo único que está registrado es el baño de inmersión y el baño purón o la aplicación de purones. Los métodos de aplicación, como pueden ser las aspersiones y el derramado en alto volumen, no están registrados por el Ministerio o por la industria farmacéutica. En el caso de derramado alto volumen, su génesis, que surgió hace unos años, tenía su base pertinente en ese momento, pero hoy las reglas de juego a nivel de comercialización y residuos en los productos y subproductos de nuestra producción determinan que no podemos seguir haciendo uso del derramado alto volumen, además del principal hecho de que no está registrado, por ende no hay tiempo de espera y dosis estipuladas, por lo tanto es importante mantenerse dentro de los baños de inversión o purones. Aspectos estratégicos que nos harán que esa herramienta química se potencie. Los australianos, y un poco de esto hablábamos de la ley y lo que ha evolucionado el conocimiento, que todo lo que venimos hablando en su momento tuvo su lugar de ser, y con la evolución de esta información hemos ido descartando algunas cosas e incorporando otras. Los australianos tienen el concepto, y lo han probado, que para erradicar los tratamientos deben ser sin lana. Esto se explica porque al piojo le gusta la suarda, y determinaron, y un dato bastante interesante, que el piojo es ávido por la suarda fresca, es decir, que le gusta más, y entonces lo siguiente fue pensar cuándo se segrega esa suarda fresca, que resultó ser dentro de las 48 horas posteriores a la esquila. Por lo tanto, sé cuándo es mejor aplicar ese producto. Además de eso, yo sé que los productos tienen mayor disfunción con los animales sin lana. Y el hecho de tratarlos en la esquila hace que la cantidad de productos que yo use es muy poco probable que lleguen a la siguiente esquila con residuos. Por supuesto que siempre respetando las dosis de administración. Otro dato interesante es que ellos consideran que los tratamientos con lana son solamente para control, y esto apoya lo que tiene que ver con el baño precaucional que se hacía. Si tenemos en cuenta que todo el país bañaba todos los febreros, deberíamos haber erradicado el piojo de este país, y sin embargo lo seguimos teniendo. Eso explica que lo que se hacía era mitigar la población
parasitaria con el baño de inversión con animales con lana, y como el piojo decíamos que tiene esa capacidad de postura de un solo huevo por día, demoraba entre 6 y 9 meses en generar nuevamente una piojera. Por lo tanto, lo que hacíamos era mitigar esa población y esperar a que se manifestara muchos meses después y no se relacionaba porque se entendía que se había erradicado en aquel tratamiento. Hoy entendemos que eso no es así y es en base a la información generada por los australianos. Otro punto importante de cuándo tratar, no solo por la segregación de esa suarda y esa avidez del piojo por esa suarda, además del hecho de que el 80% de los piojos se va con el vellón a la bolsa. Por lo tanto, mi producto, que va a difundir mejor sin lana, además va a estar desafiado por una carga de parásitos sumamente inferior a lo que hubiese sido si el animal aún mantuviera la lana. Es decir, que el producto se potencia de varias maneras al hacer el tratamiento post-esquila. Es decir, que los tratamientos con lana son para control y los tratamientos sin lana son de concepto erradicador. Pensando entonces en hacer buen uso de las herramientas químicas y esos tratamientos disponibles, tenemos que hacer esta diferenciación entre residuos y residualidad o persistencia. Los residuos son lo que finaliza del producto que yo usé en los productos y subproductos de mi sistema, es decir, lana, lanolina y la carne. O sea que al consumidor final o a la industria cuando la comercializa, le llega el producto del animal ya faenado o del producto extraído, como puede ser la lana, con ese residuo. ¿tá? Eso es importante a la hora de respetar los tiempos de espera, porque de esa manera nosotros nos garantizamos que a la industria no le llegan esos productos con los niveles de residuos por encima de lo permitido. En el caso de la residualidad y la persistencia, que es un dato bien importante, vamos a ver que se define como el tiempo en que la droga persiste sobre el animal limpiándolo y previniendo una nueva infección. Transcurrido ese periodo, si hay un desafío parasitario, es decir, yo vuelvo a someter a mi oveja, la expongo nuevamente a piojo, el animal volverá a parasitarse. Y para esto pongo el ejemplo de uno de los principios activos que mencionábamos, como puede ser el espinosad, que tiene una residualidad o una persistencia de 30 días. Es decir, se difunde entre el primer y segundo día y después durante 30 días combate todos los piojos y huevos que nazcan desde arriba del animal. Y de esa manera yo sé que a partir de los 30 días, si mi oveja se junta con una oveja piojosa, se va a volver a parasitar. Este es un dato fundamental para manejar correctamente mi majada. Entonces, al tratar mis animales, debo saber cuánto tiempo demora el producto en limpiar ese animal y a partir de cuándo es capaz de infectarse nuevamente. Esto es fundamental, sobre todo si hago una esquila preparto, como mencionamos ahí, con, por ejemplo, 2 purones, y mencionamos los purones porque considerando que por bienestar animal no sería lógico tirar los animales al agua, el espinosad, el imidacloprid, que son moléculas nuevas con excelente eficacia, serían la elección. Si la esquila es preparto, entonces decíamos, el tratamiento no debe ser menos de 30 días al parto. Y esto, por un tema de manejo y operativo, coincide con el momento en que se realiza esa esquila, pero es importante entender que si estos productos necesitan 30 días para actuar, yo necesito darle ese tiempo, y a veces por problemas operativos o de manejo, por problemas climáticos, la esquila se me corre y se me acerca al parto, y cuando yo trato esa oveja esquilada, termina pariendo dentro de esos 30 días de aplicado el producto, lo cual genera que si algún piojo todavía estaba vivo, se lo transmita al cordero, son casos más bien eventuales, pero puede suceder, y por ende, si yo 6 o 7 meses después tengo una manifestación clínica de piojo, podría no tener que sorprenderme, porque si yo entiendo que mi producto todavía estaba limpiando cuando mi oveja parió, entiendo que se generó una especie de reservorio en el cordero. Estos son detalles más bien operativos, que siempre que uno se asesore puede evacuar, pero ahí radica la importancia de entender cuándo tratar mi majada y cuánto tiempo debo dejar al producto actuar y mantener a mis animales aislados. Es importante entender que mi majada se mantendrá limpia de manera indeterminada únicamente si no vuelve a ser desafiada por piojo. Es decir,
Mi oveja se limpió durante 30 días, en el caso de estos 2 purones, y el día 31, a veces dependiendo de algunas características, pero el día 31, a modo de ejemplo, se cruza con una oveja piojosa, se junta con ella y ese producto ya limpió y ya no tiene ese efecto residual, por lo cual mi oveja vuelve a levantar piojo. Esto es importante, porque si yo mantengo mi sistema aislado, yo hago ese tratamiento y nunca más, en la medida que no tenga desafío, debería tener que tratar. Pero es importante que yo entienda que en la medida de que entren animales, circulen animales, yo pueda tener en cuenta que eso puede estar pasando, que mi oveja se limpió, el producto hizo su efecto, pero que ya transcurrió esa residualidad y está abierta a una nueva contaminación pasado ese periodo. Esto es importante para que lo tengamos en cuenta a la hora de hacer el manejo de nuestro sistema y de las entradas y salidas de animales. Yendo entonces a la conciencia de esta fórmula, es importante recordar que siempre que manejemos nuestro sistema, tiene que ser dentro de las buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios. Y esto es importante porque utilizando productos registrados del Ministerio, mediante la dosis, vía administración indicada y respetando los tiempos de espera, garantizamos que este país que exporta tanto, no solo para el consumo interno, pero también para los mercados, garantizamos que realmente ese eslogan de Uruguay Natural, en donde vamos todos en ese container, vaya dentro de las normas de residuos máximos permitidos que tienen esos productos y subproductos. Tengamos conciencia que son pocos los productores que puedan llenar con su producción un container solos, así que en cada container que sale de este país vamos todos, y es importante que aportemos desde la conciencia el buen uso de los productos veterinarios y de esa manera nuestro granito de arena a lo que tiene que ver con la comercialización de los productos uruguayos. En la actualidad, los residuos en cuanto a lana y sus derivados, como pueden ser la nanolina, están siendo bien importantes lo que tiene que ver con los límites y con los residuos, así que es importante tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, yo siempre menciono a lo de Dr. Selvi porque es algo bien conocido, que tiene lanolina, que es un derivado de la lana, y termina esa lanolina siendo usada para cosmética y especialmente de cosmética de bebés. Por supuesto que ninguno de estos productos contiene esos residuos, fueron extraídos por la industria, en el momento que llegan a mano del consumidor final fueron extraídos, pero a nivel de industria de procesamiento, realmente es costoso quitar esos residuos, así que tengamos conciencia cuál es el fin último, que siempre es el consumo humano de todo lo producido por nuestro sistema. En cuanto a bienestar animal, y si será fundamental, porque no solo está, sino que se viene con mucha fuerza, a los consumidores finales hoy les viene importando no solo que esos productos sean inocuos, sino que además estén esos animales que dan esos productos bajo las normas de bienestar animal. Eso ahora les interesa y cada vez les interesa más, sobre todo a nivel europeo. Entonces es importante que nosotros empecemos a trabajar con conciencia en lo que tiene que ver con bienestar animal. El año pasado nos visitó el inglés Bates, y que trabajaba en sarna principalmente, que es otra patología, pero él mencionaba que a nivel de Inglaterra la legislación no es por patología, es simplemente por bienestar animal. Es decir, que el animal que esté produciendo tiene que estar bajo las normas, las 5 libertades de bienestar animal, y en el caso de no estarlo, no importando cuál sea la patología, el simple hecho de no cumplir con esas 5 libertades ya son punto de infracción y muchas veces decomiso de los animales y sanciones. Así que lo que se viene del mundo hacia nosotros es que los residuos, la inocuidad es fundamental y que el bienestar animal también lo es, así que debemos tener conciencia de todo lo que apliquemos sobre nuestros animales. Y a nivel de lo que tiene que ver con compromiso, que esto multiplica todo lo anteriormente mencionado, al piojo tenemos muchos factores por los cuales deberíamos quitárnoslos de encima, y acá hago una pequeña comparación con otro flagelo importante ovino que todos entiendo que pueden conocer, como pueden ser los parásitos gastrointestinales, y ahora vamos a hacer una pequeña comparación, pero entendamos que en la medida que los parásitos gastrointestinales también sean abordados de manera integral, también se pueden controlar de manera sustentable.
Por lo tanto, no nos desilusionemos con esto que vamos a presentar ahora, es solamente un cuadro comparativo para ilusionarnos más con el piojo, que termina siendo un bichito más fácil de trabajar. Recordemos entonces que habíamos dicho que es huésped obligado el piojo, por lo tanto el 100% de los parásitos de mi sistema en lo que tiene que ver con piojo están sobre la oveja. En el caso de los parásitos gastrointestinales, el 5% está sobre la oveja y el 95% está en el suelo. Es decir, que normalmente cuando yo hago un tratamiento, estoy tratando sobre una población limitada de los parásitos, en el caso de los gastrointestinales, y en el caso del piojo, no tengo reservorio, es decir, todos los piojos están a mi disposición. Hablamos entonces también de que pone como la gallina, un solo huevo por día, la pioja, lo cual genera que para pasar de tener piojo a piojera demora mucho tiempo, y también es más difícil que se propague rápidamente esa enfermedad. En el caso de las lombrices gastrointestinales, tienen una altísima capacidad de postura y por lo tanto generan grandes pérdidas de manera rápida, cosa que es bien distinta en el caso del piojo, que es más bien un proceso lento. Los tratamientos hechos a nivel de parásitos gastrointestinales, bien hechos, son normalmente, aunque sean bien hechos, de bajo impacto en la población general de mi sistema, es decir, porque yo la toma que le doy a la oveja, se la doy a la oveja. El resto de las lombrices sigue estando en el ambiente, por eso es fundamental en cuanto a los parásitos gastrointestinales, el abordaje integral. Los tratamientos bien hechos son de alto impacto en lo que tiene que ver con piojo, porque estoy atacando al 100% de la carga parasitaria existente. En el caso de las lombrices gastrointestinales, los casos de resistencia están bastante difundidos. Por lo tanto, si bien no es que no se pueda combatir, es una limitante que complica y que hace que realmente tengamos que hacerlo a conciencia y con buen asesoramiento. En el caso de los piojos, la situación en la que estamos hoy en cuanto a piojo no es por resistencia, se cuenta con productos que aún son 100% eficaces, con excelentes características, por lo tanto no es una limitante a la hora de combatir esta problemática. Así que contamos con información disponible muy buena. Por lo tanto, deberíamos estar comprometidos, no solo por esos factores que tenemos a favor con el piojo, que harían que nos podamos lucir rápidamente quitándonos de encima, sino que además comprometernos con el tema de lo que tiene que ver con los alambrados perimetrales en buen estado, si la esquila es preparto, que realmente el tratamiento tenga un tiempo para actuar antes que nazcan los corderos, y en el caso de tratar en primavera, bueno, tratar animales esquilados, eso es fundamental. Realizar inspección y cuarentena a todos los animales que estén en el establecimiento, que vayan a entrar, que vayan a también salir, porque es una cosa que nos compete a todos, dar aviso en el caso de que contemos con este problema. Esto nos prevendrá del ingreso no solo de esa patología, sino de otros también, así que es fundamental realizar esto. No somos idealistas, entendemos que muchas veces la parte operativa y de manejo genera que prácticamente los animales entren inmediatamente al sistema, pero es importante conocer que es parte del éxito del control y erradicación del piojo. Frente a la presencia de piojos se deberá tratar siempre a todos los animales, y para esto hay un dato particular: los hurones, por ejemplo, traen coloración. De esta manera, para lo que tiene que ver con la esquila preparto, identificamos fácilmente a todos los animales tratados por un par de días. Esto ayudará a que en el caso de recorrer en el campo y ver ovejas que no estén pintadas, entenderemos que esas ovejas quedaron por fuera del tratamiento y estamos a tiempo de corregirlo. Así que es fundamental ese aspecto del producto. Evitar las ovejas errantes, nuevamente no somos idealistas, entendemos que estas cosas pasan, pero también entendemos que son una constante fuente de parasitosis, así que es importante tenerlo en cuenta a la hora de aplicar nuestro plan sanitario y generar expectativa en cuanto al éxito de ese plan. Y siempre entender que para perpetuar el buen resultado de un tratamiento es muy recomendable sincronizar con los vecinos. Por esto que decíamos de las ovejas errantes. Si bien el piojo en su anatomía no tiene alas y no vuela, entendemos que en algunas circunstancias los animales puedan pasarse, en algunas razas en particular, que son más pasadoras,
Entonces es importante que en la medida de lo posible, y muchas veces sucede que cuando viene la máquina de esquila también hace una especie de la zona, atiende a varios productores al mismo tiempo, aprovechar eso también para coordinar y trabajar en conjunto. Entonces acá hay una cosa que es fundamental, nada de esto está en una bola de cristal, todo es en base a conocimiento, así que entendemos que no existen recetas, no existe predios iguales, son todos distintos, únicos, y por lo tanto es importante consultar y asesorarse y de esa manera iniciar realmente lo que es un encare técnico de esta problemática. Entonces, ahora que conocemos mucho más al piojo y todo lo necesario para eliminarlo, la idea era plantear algunos escenarios que algunas veces pasa, que a esta altura, después de haber hablado algunas cosas, ya podrán imaginarse cuáles pueden ser las soluciones, pero se nos plantearon este año particularmente algunas situaciones de gente que en pleno otoño tenía piojo, lo cual nuevamente habla de que quien hace el baño precaucional no está radicando, está controlando, si es que tiene en otoño presencia de piojo. Un escenario es que se suele bañar por inversión en verano, es decir, respetar ese baño precaucional, y además hace esquila preparto, pero tiene piojo en otoño y bueno, tiene que llegar a esa esquila, ¿qué medidas puede tomar? La siguiente es que, bueno, que suele hacer ese baño precaucional, pero no hace la esquila preparto, la hace en primavera. Y otro caso es que no baña, no sé, ese baño precaucional, pero que tiene piojo en pleno otoño, le surgió, y sí hace la esquila preparto. Entonces, ¿cuáles podrían ser las soluciones para estos escenarios? Tenemos un cuarto escenario en donde es una pregunta frecuente, mi vecino tiene piojo, no logro coordinar con él el tema de los baños en conjunto, él no hace el mismo manejo, y además tengo alambrados en mal estado. Todos estos escenarios son bien posibles. La idea es generar un razonamiento en conjunto, pero no hay recetas, por lo tanto son situaciones a modo de ejemplo. Entonces decíamos, tiene piojo en otoño, hace el baño en verano, claramente no le radica, porque si no en otoño no tendría una piojera tan marcada, y hace esquila preparto. Ahí la recomendación es controlar el incendio, apagar ese incendio para llegar lo mejor posible a esa esquila preparto, con el vellón con las menos pérdidas posibles, y por lo tanto lo recomendado es hacer un tratamiento con un producto registrado para ese fin, con lana larga, y ahí sí hacer en la esquila un tratamiento que pueden ser otros principios activos también, con el animal sin lana para erradicar. Aquel otro sistema que también bañaba, pero que no hacía esquila preparto, hacía esquila de primavera, pasa lo mismo, hacer un tratamiento con lana, para mitigar esa pérdida, y bueno, en la esquila, cuando sea que la haga, hacer el tratamiento que realmente va a ser eficaz. Una cosa es apagar un incendio y otra cosa es hacer un encare sistémico. Después tenemos el productor que no baña por inversión en verano, pero hace esquila preparto, pero tiene piojo en otoño, y ahí la recomendación nuevamente es apagar ese incendio, que si hace las cosas bien va a ser por única vez que tenga ese incendio en otoño, porque después de todo lo que vimos no se debería llegar a otoño con esta problemática, y tratar en la esquila. En el caso del desafío permanente, habíamos dicho que tenía un vecino con el cual no podía congeniar, no podía deshacerse en conjunto del problema, porque los alambrados están en mal estado. Seguramente ese productor va a tener que tratar todos los años, eso es así, porque el desafío es permanente, pero los tratamientos bien hechos, o sea, en la esquila, evitarán esas pérdidas de calidad y en condiciones de bienestar animal justamente de toda mi majada. Y esto es importante, porque entonces yo tengo el problema, lo entiendo, pero también sé cuándo es mejor el tratamiento y cuándo realmente no solo tengo mejor mi majada, sino que mi vellón llega a la próxima esquila en mejores condiciones. Como siempre decimos, las eventualidades existen, pero entendamos que hay cosas que siempre se repiten en cuanto a tratamientos y desafíos, y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que una oveja aislada se trata una sola vez y no se vuelve a tratar, y una oveja que en permanente desafío, normalmente tendremos que tratarla, pero es importante saber cuándo hacerlo. Así que la clave está en no llegar a otoño con piojo, y ahora ya sabemos cómo hacerlo, y en el caso que nos pase, resolver y apagar el incendio por esta única vez, y el año que viene ya no deberíamos tener esta problemática. Así que, a modo de resumen, haciendo un buen diagnóstico, tratamiento de todos los animales,
respetando la dosis y aplicando correctamente los productos, con alambrados que estén en buen estado, el éxito es prácticamente para nosotros una certeza. Así que desde ya les agradecemos muchísimo, quedamos abiertos a las preguntas y ha sido un verdadero placer.